Porque en un mundo en donde existen más de 8,000 millones de habitantes, te haces la pregunta: ¿sabrá Dios quién soy? ¿Sabrá, si pueden prender las luces, sabrá cuáles son mis necesidades? ¿Sabrá cuáles son mis preocupaciones? ¿Sabrá Dios qué es lo que el día de hoy estoy pasando? Porque muchas veces nosotros nos preguntamos: bueno, Dios está atento de quienes son importantes, de quienes viven una vida perfecta, de quienes no tienen problemas, pero yo que me estoy divorciando, yo que estoy sola, yo que el día de hoy le fui infiel a mi esposo, a mi esposa, yo el día de hoy que no tengo para pagar la renta y las situaciones que el día de hoy me están abrumando. Dios sabrá quién soy y cuáles son mis necesidades. El objetivo de esta predicación es que se despierte en tu vida un deseo por conocer a Dios. No el Dios que te han platicado, sino el Dios que el día de hoy quiere relacionarse contigo. ¿Cómo es que Dios te ama? Y cómo es que al momento de experimentar esta clase de amor serás transformado para vivir una vida para su gloria. En la Biblia encontramos muchos personajes que nadie daría un quinto por ellos. La Biblia está tapizada de personas imperfectas, incapaces, personas cojas, ciegas, personas tranzas, personas que no podían salir adelante por sus propias fuerzas. Y una y otra vez la Biblia nos muestra cómo es que el mensaje de Cristo y de Dios es para todas las personas. Así que quiero leerte unos pasajes. En Salmo 91:15 dice: cuando me llamen. Dios nos está diciendo: hey, cuando tú me llames, tú que tienes necesidad, tú que el día de hoy no sabes qué hacer, si Dios dice: cuando tú me llames, dice, yo les responderé y estaré con ellos en medio de las dificultades. ¿Y qué dice? ¿Los qué? Los rescataré y los honraré. En Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé. Y una de las cosas que Dios está inquietando en mi corazón es acerca de la misericordia. La misericordia es un fruto de las personas que no se les olvida de dónde Dios las ha rescatado. Porque en ocasiones pensamos que la madurez se ve como una persona que intelectualmente se sabe toda la Biblia, que tiene toda su vida perfecta. Pero una de las formas para yo poder saber que una persona es madura es con cuánta compasión trata a las personas que son diferentes a él. Con cuánta compasión trata a las personas que pecan los pecados que él no peca. Porque somos buenos para ver los pecados que uno no hace. Pero una señal de madurez en una iglesia no es cuánto la gente sabe de la Biblia, sino con qué clase de amor tú y yo estamos dispuestos a tratar a las personas que el día de hoy están lejos de Dios. Y mi oración más profunda es que nunca se nos olvide de dónde Dios te sacó. Y cuando yo recuerdo de dónde Dios me ha sacado, de dónde vengo y con qué clase de amor Dios me trató, eso es imposible que en mi corazón no nazca un amor y un deseo de relacionarme correctamente con Él. Por eso en Presencia, nuestro corazón es alcanzar personas que están lejos de Dios. Presencia no es una iglesia para el que no tiene, no es una iglesia para el perfecto, no es una iglesia para el que tiene toda su vida resuelta, arreglada. No, Presencia es para el que está quebrado. Presencia es para la divorciada. Presencia es para el joven que el día de hoy está batallando con problemas de identidad. Presencia es una iglesia de puertas abiertas para que el mensaje de la cruz llegue a cualquier persona. Amén. Amén. Así que aquí no venimos a reunir un montón de pedestales, personas. No, mira, de los más imperfectos, yo soy el primero. Y yo tengo tantos rollos que Dios sigue trabajando conmigo. Así que quiero animarte a que pongas atención al día de hoy y a que sigamos el liderazgo de Jesús. Cuando tú y yo vemos la vida de Jesús, tú y yo queremos aspirar a su vida. Y Jesús en Juan 13:4 dice: así que se levantó de la mesa en la última cena, se quitó el manto, se ató una toalla en la cintura y echó agua en un recipiente. Los discípulos estaban: ¿qué está haciendo Jesús? ¿A quién de los dos se nos va a poner a lavar? Pero no, Jesús
preparó todo y luego dice, luego que comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secarlos con la toalla que tenía en la cintura. Tú y yo, escúchame bien, le servimos a Dios, pero porque Dios nos sirvió primero. Hello. Tú y yo amamos a Dios porque solo y solo primero Dios nos amó a nosotros. La religión invierte y te dice que para poder tener una relación con Dios y amar a Dios, primero tienes que arreglar tu vida y luego después Dios puede hacer algo en tu vida. Pero la Biblia está tapizada con historias en donde vemos que Dios es el que inicia, Dios es el que comienza, y tú y yo podemos responder a esa clase de amor, no porque nosotros somos buenos, sino porque Dios nos amó primero. Y mientras no se nos olvide cómo inició nuestra historia con Dios, tu corazón va a crecer en humildad, reconociendo que donde estás es porque Dios te haya puesto, es donde Dios te puso. Así que el día de hoy el título se llama Dios te ve. Dile a la persona que estás a tu lado, Dios te ve. Ahora, a la persona que no le dijiste también dile, oye, no, a ti también te ve. Porque ya bien ofendido, ¿va? A ti también Dios te ve. Ahora, ¿cómo fue que tú dijiste esta frase, Dios te ve? Mi mamá me decía mucho esta frase, mi hijito, y me lo decía antes de que yo salía a la fiesta y con mis amigos y todo el rollo. Cuando estaba en la construcción de mi testimonio, tenía que preparar un bagaje para que Dios hiciera algo tremendo. Y mi mamá me decía, Ricardo, mi hijito, me dice, Ricardito, recuerda que Dios te ve. O sea, y me lo decía para que cuando estuviese pecando, no pecara a gusto. Así que y en la noche que no llegaba, Ricardo, Dios te está viendo. Y daba la casualidad que cuando me mandaba esos mensajes siempre salían las cosas mal. Entonces el día de hoy yo quiero emplear esta frase, Dios te ve, no desde una postura donde ey, pórtate bien, porque si no la guillotina celestial va a venir y te va a despedazar. Aunque de repente utilizarla no está mal, pero el día de hoy no la vamos a utilizar en ese tenor, sino la quiero emplear de una manera diferente. Quiero utilizarla como un ancla para tu alma, como un decreto para tu fe, que en donde sea que el día de hoy te encuentres, Dios te ve, que no estás sola y no estás solo, que Dios conoce tus necesidades, sabe cuáles son tus preocupaciones. Hay tantas personas religiosas que pensamos que Dios obra solo cuando tú y yo le obedecemos, y hay tantas cosas que sucede cuando uno le obedece, pero ese no es el mensaje del evangelio. El mensaje del evangelio es con cuánto amor y ternura Dios nos ha tratado cuando nosotros todavía éramos pecadores, cuando todavía había tantas cosas en nuestra vida que no podíamos cambiar. Sé que cuando estoy diciendo esto, hay unos que se les hierve la sangre. ¿Y cómo vas a predicar de esto si esto va a despertar el libertinaje? Y es todo lo opuesto. Cuando compartes la gracia y desnudas tus ojos para contemplar quién es Jesús y qué clase de amor Jesús tiene, lo que hace esa respuesta es que te rindes ante Él. En la Biblia vemos y está tapizada de los mismos patrones una y otra vez, de personas que nadie las veía, de personas que eran rechazadas por la sociedad, de personas que no tenían un valor para la gente a su alrededor y su familia, y esas personas son con las que Dios se encuentra. Y vamos a empezar. Una de las personas era una mujer que se llamaba Agar. Agar era una esclava extranjera y fue utilizada como una solución humana para la promesa divina de que Dios le daría un hijo a Abraham. Así que Sara, muy inteligente, le dijo a su esclava, métete con Abraham. Y Abraham no le puso peros, venga a tu reino, y tiene un hijo. Pero Dios le dice, ¿qué hiciste, Abraham? Esa no era la manera en la que yo te iba a bendecir. Así que ¿qué causó? Cuando tienes dos mujeres, siempre es una muy mala idea, no lo hagas.
tiene 2 mujeres y una se empieza a pelear con la otra y Sara se harta, se cansa y le dice a Abraham: expulsa a esta mujer. Y la expulsa, imagínate, la expulsa. Están en el desierto y como no tenían agua ni comida y estaban a punto de morir, Agar le dice a Ismael: aléjate unos cuantos, quién sabe cuántos metros, para no verte morir. Imagínate la madre, sabiendo que son sus últimos momentos. Y en ese momento la Biblia dice que Dios se le aparece a Agar. En Génesis 16:13 dice: tú eres, y ella responde, porque Dios se le aparece y le dice: hey, tranquila, te voy a rescatar a ti y a tu hijo. Y en ese momento esta Agar dice lo siguiente: tú eres el Dios que me ve. Otro es Ismael, el hijo de Agar. Ismael crece cargando el rechazo de que no es el hijo de la promesa. Termina expulsado con su madre, como ya te conté, sin agua y sin comida. Cuando ya no había fuerzas ni palabra, el muchacho llora. Dice la Biblia en Génesis 21:17, dice: Dios oyó ¿qué? El llanto del muchacho. Dios oye a los que otros consideran errores. Hello. Para Abraham este era un error, pero Dios no llama error lo que nosotros llamamos error. Y qué bendición que Dios no es como nosotros. Dios piensa tan diferente. Dios no es como nosotros. Y tal vez tú el día de hoy te puedes identificar con Ismael, porque has sido rechazado por tu padre, porque no tuviste su figura paterna de amor. Escúchame bien, el día de hoy te quiero decir: Dios te ve y Dios te escucha. Ni un amén ahí. Jacob, otro hombre tremendo. Este Jacob era tremendo, extorsionador, le preocupaba la percepción de los demás y siempre estuvo luchando con la idea de que no soy suficiente. Dios, cuando se encuentra con él, no lo confronta para tronarlo, se encuentra con él para transformarlo. Y Dios dice: has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Así que Dios no cancela a un hombre que aparentemente nosotros diríamos: este hombre no merece las promesas de Dios, sino Dios lo transforma. Otra persona es Ana, una mujer que era estéril. En esos tiempos el valor de una mujer dependía de si podía tener hijos o no. Y las mujeres que no podían tener hijos eran humilladas y ridiculizadas, y había un estigma detrás de toda su vida porque no podían dar a luz. Y cuando ella estaba clamando en el templo, llorando por un hijo, Dios dice en Génesis 32:28, en 1 Samuel 1:27 dice: le pedí al Señor que me diera este niño y Él concedió mi petición. Dios escucha las oraciones que les haces. Dios no está distante. Dios sabe cuáles son las cosas que el día de hoy te duelen. Tenemos la historia de Lea. Lea vive en un matrimonio donde no es amada ni deseada. O sea, cuando Jacob sale a la casa de su padre y se encuentra con la familia, pues él dice: pues voy a trabajar 7 años contigo y me vas a dar a Raquel. La Biblia dice que Raquel estaba, mira, un avión. Y Lea, la Biblia dice que no estaba chida la Lea, la neta. Dice, o sea, la Biblia dice, estaba medio, mira, lo único que tenía eran los ojos como medio aperladillos. Yo sé que algunas se pueden sentir identificadas. Ahora, no te creas, te voy a decir por qué. No por el físico, te voy a decir por qué. Porque Lea estuvo en un matrimonio donde no fue deseada y no fue amada. Y tal vez tú has estado en una situación como mujer donde no te sientes valorada. Y Lea lleva esa carga delante de Dios. Imagínate casarte con alguien que tú pues dices: me va a amar, me va a respetar, me va a cuidar, y
y recibes todo lo contrario. Lea estuvo en esa situación y Dios la ve. En Génesis 29:31 dice: cuando el Señor vio que ¿qué? Bueno, no aparece, pero dice: cuando el Señor vio que Lea no era amada, dice, le concedió hijos y le hizo fructífera, porque Dios vio su dolor y su necesidad. Dios no está lejos de nuestro dolor y nuestra necesidad. Ese es el carácter de Dios. También vemos a Gedeón, que está escondido. Gedeón era un hombre que vivió en un tiempo donde Israel estaba siendo atacado por los madianitas y eran unos rapaces y llegaban y les quitaban toda la comida. Así que Gedeón, lleno de temor, está escondido, escondiendo su comida. Y está jugando a las escondidas para que los madianitas no le den cuello. Imagínate estar escondido y ser encontrado. Estaba escondido y Dios se lo encuentra. Y Dios, en vez de decirle: eres un patán, no sabes que yo soy el Dios poderoso que te puedo rescatar, Dios le dice: guerrero valiente. Porque Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Dios no está en el mismo plano que tú y yo estamos. Dios está en un plano eterno. Y mientras tú y yo estamos caminando por el tiempo y el espacio, pensamos que Dios también está con nosotros en el tiempo y el espacio, y que cada situación que aparentemente pareciera ser que es un error, decimos: ay, es que se te fue de las manos esto que está sucediendo en mi vida. No lo calculaste. Pero escúchame bien, Dios tiene el control de tu vida. Y en la Biblia dice que todas las cosas obran para bien para aquellos que amamos al Señor. Tú y yo estamos en un plano terrenal, pero Dios está en un plano eterno y conoce tus necesidades. Y lo digo esto para que tú el día de hoy puedas salir de aquí sabiendo que Dios sabe lo que necesitas y que no tienes que desempeñarte para poder obtener el favor y la gracia de Dios. ¿Cómo le hago para tener el favor y la gracia de Dios? Pues bueno, la Biblia dice que Dios no rechaza a la persona que se humilla delante de Él. O sea, no tienes que ser... El favor de Dios no se le da a la gente que es perfecta, sino a la gente que reconoce su necesidad de Dios. En el Nuevo Testamento, ¿quieren más historias? Gracias. Jesús se topa con un leproso. Y este leproso Jesús se lo topa bajando de la montaña después de haber dado las bienaventuranzas. Y cada situación que Jesús se encuentra con personas así en particular, el contexto enriquece toda la historia. Acaba de dar las enseñanzas y las bienaventuranzas. Acaba de decirles cómo es que nosotros podemos vivir una vida que agrade al Señor. Y lo primero que hace Jesús después de dar estas enseñanzas, se topa con un leproso. ¿Es casualidad? No, porque el leproso representa a la multitud, que están exiliados, que estamos enfermos, que tenemos tantas cosas en nuestras vidas que nos hacen impuros delante de Dios. Pero Dios decidió bajar por ese preciso lugar para encontrarse con el leproso y decirnos a nosotros: escúchame bien, que no es a través de la religión, sino es a través de la relación. Y en ese momento Jesús se topa con él, y en Marcos 1:41 ve lo que dice de cómo es que Jesús se mueve, porque Jesús no es como nosotros. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre. Quiero, dijo, y Jesús dijo: sé sano. La compasión es muy diferente a la lástima. La lástima es: pues como me das cosita, como pienso menos de ti, déjame te ayudo. Pero la compasión es muy diferente. La compasión es un dolor que sientes, el dolor ajeno hasta las entrañas, tan fuerte que te mueve a hacer algo en respuesta al amor y a la dignidad de la otra persona. Y esa es la forma en la que Jesús opera. Jesús opera por medio de la compasión. Y así podemos ver tantas historias. Incluso
Jesús en la cruz del Calvario estaba al lado de un ladrón, de un extorsionador, de una persona que tú y yo diríamos, ese no merece nada, porque se la pasó transeando toda su vida, pero en el último momento, donde ya no había tiempo para desarrollarse, para cambiar su reputación, para vivir una vida diferente, incluso en el peor momento, escúchame bien, Dios salva incluso cuando ya no hay reputación que rescatar. Pero obviamente yo digo, Dios, uno dice, no me mandes ahí en la raza porque hay unos que son bien tremendos, ¿no? Bueno, vamos a continuar con la Biblia. En Lucas 24, 23, 43 dice, te aseguro hoy que estarás conmigo, dice, en el paraíso. Qué hermoso es Jesús, ¿no? Ahora, la pregunta es la siguiente. Si Jesús es tan hermoso, si nuestro Dios es tan maravilloso, si Dios hace cosas tan increíbles y espectaculares con las personas que el día de hoy están lejos, ¿por qué siguen habiendo espacios en nuestra iglesia? ¿Por qué no la gente corre y viene a recibir el regalo que Dios tiene para ellos? Pues bueno, para contestarte esa pregunta, quiero leerte una historia que es muy significativa en la Biblia, que está en Mateo 20, 29. La pregunta es, ¿por qué si Dios es un Dios tan increíble, no todos se acercan a Dios? Es una pregunta válida que se puede hacer, ¿sí o no? ¿Sí? Muy bien. Muy bien. En Mateo 20, 29 dice, mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad de Jericó, una gran multitud los seguía. También pueden prender los climas porque hay gente que tiene calor. 2 hombres ciegos estaban sentados junto al camino. Cuando oyeron que Jesús venía en dirección a ellos, comenzaron a gritar, Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Y en el versículo 31 dice, cállense. Les gritó la multitud. Sin embargo, los 2 ciegos gritaban aún más fuerte, Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Cuando Jesús los oyó, se detuvo y los llamó. ¿Qué quieren que haga por ustedes, Señor? Dijeron, queremos ver. Jesús se compadeció de ellos y les tocó los ojos, y al instante pudieron ver, y dice, ¿y luego qué? Lo siguieron. Y ahí te va un poco de contexto de esta historia, porque si la lees de corrido te pierdes la riqueza que hay dentro de lo que no se ve en el texto. Jesús estaba caminando de Jericó a Jerusalén. Históricamente está caminando en la última semana de su vida en la tierra. Para que me entiendas, en el plan eterno de Dios, Dios había planeado que su Hijo Jesús se convirtiera en el sustituto y en el cordero para ser inmolado, para ser crucificado en la cruz del Calvario, y que tomara nuestro lugar para que tú y yo pudiéramos acercarnos a Dios. Es algo cósmico. El universo depende de la agenda que trae Jesús. O sea, Jesús está caminando derecho hacia la misión más importante de su vida. Tú pudieras decir, bueno, si es la misión más importante de su vida, pues bueno, dejamos a los 2 ciegos que están caminando, pero no. Mientras la multitud comienza a callarlos, la multitud de cuenta, comienzan ustedes a decir, cállense, cállense, cállense. No, pero estos eran más gachos. O sea, otra vez, 1, 2, 3. Y Jesús va caminando y toda la multitud, o sea, ustedes que son unos pecadores, cállense. Y luego la multitud seguía caminando y Jesús escuchó la voz de ellos, a diferencia de la multitud. La multitud escuchó el clamor, pero no se detuvo. Muchas veces lo que impide que la gente se acerque a Jesús es la propia iglesia que está en la iglesia. Somos nosotros que somos selectivos. ¿A quién le invitamos y a quién no invitamos?
¿A quién le decimos? ¿A quién no le decimos? Este sí merece, este no merece. Este sí, no, como este está frito, este sí va a recibir. Pero este que tiene más o menos su vida arreglada, pues no le decimos. Y somos selectivos. Muchas veces la multitud representa al cristiano, religioso, fariseo, que sí viene a la iglesia, pero no está comprometido con Jesús. Que sí viene, pero se la pasa juzgando y apuntando y señalando. La Biblia nos muestra que la multitud muchas veces es el freno principal para que la gente pueda acercarse a Jesús. La multitud tenía un corazón insensible a la necesidad de los ciegos. ¿Por qué? Porque probablemente los veía. ¿Por qué? Porque en ese tiempo los ciegos, y puede ser que el día de hoy también, los ciegos viven en una condición social en donde en ese momento no podían trabajar. Dependían totalmente de la limosna. O sea, no tenían voluntad propia para decir, pues bueno, me pongo a chambear y aquí emprendo. No podían hacer nada de eso. Dependían de que alguien los llevara. Y a los ciegos les decían dónde sentarse, dónde no sentarse, si podían hablar o no podían hablar. Por eso la multitud los callaba, porque era algo de esperarse. Vivían al margen de la sociedad. Dice que estaban no en el camino, sino junto al camino. O sea, no eran parte, eran personas marginadas. Y había un tabú en el, se le puede decir entre los judíos, en que si tú tenías una deformación o no podías ver, había un pecado que tus padres habían hecho y por eso tú tenías esa condición. O sea, un rollo así como el karma. Como tus padres, fritangas, entonces tú, o sea, toda la estigmatización entre los ciegos. Su condición espiritual era todavía más fuerte. La enfermedad era vista como una consecuencia del pecado y en ocasiones hasta un castigo por Dios. Y en su condición religiosa ellos no podían asistir libremente al culto ni participar de como todos los que iban al culto participaban. Los líderes religiosos pues obviamente fuchi, tú no vengas, tú no estás aquí, tú no estás entre nosotros. Pero el día de hoy yo quiero con este contexto darte 3 cosas que yo veo en este pasaje que no son las que normalmente nos ponemos a ver y que eso pueda retar nuestra vida a vivir una vida con compasión y con misericordia. Amén. Número 1, la multitud, Jesús se detiene al escuchar. Mientras la multitud seguía caminando, vemos que Jesús se detiene a atender la necesidad de 2 ciegos que para la sociedad eran personas desechadas, los no importantes, los que estorbaban el paso y debían de permanecer en silencio. Para la multitud, los ciegos son una interrupción. Pero para Jesús, los ciegos no eran una interrupción, eran una asignación y un encuentro divino que Jesús quería tener con ellos. Tú y yo podemos decir, bueno, si se hubiera detenido hubiera sido un retraso para Jesús. Pero Jesús, escúchame bien, cuando se detiene a tu necesidad, a Él no lo retrasamos, porque Jesús nunca llega tarde. Yo recuerdo en la condición en la que yo estaba, completamente alejado de Dios, mi vida hecha pedazos, mi vida sin Dios era un desastre completo. Y cuando yo veo estas historias me conmueven el corazón. ¿Por qué? Porque me hacen volver hacia donde Dios me encontró, en donde yo estaba. Y esa clase de compasión es la que me derrite. Quiero que entiendas que Jesús iba en el camino a la semana más importante de su vida, a la más importante, y aún así se detiene por 2 personas que para el mundo eran invisibles para la sociedad, pero son visibles para Dios. Así que sin importar para la multitud, no eran importantes para la multitud, pero sí son relevantes para Dios.
y tú eres relevante para Dios. Yo te quiero decir, tú eres importante para Dios. Cada persona que viene a la iglesia cuenta. Cada persona y cada circunstancia que tienes en tu vida, cada preocupación que tienes de tus hijas, de tus hijos, de las cuestiones que el día de hoy estás batallando, a Dios le importa. Escúchame bien, a Dios le importa. Y si tienes una necesidad, Él está listo para frenar todo lo que está haciendo, para encontrarse con dos ciegos marginados. Número 2, Jesús no impone su poder, Él restaura voluntades. Escúchame bien. Si tú tuvieras el poder de Jesús y ves esa clase de necesidad, pues tú dices, yo tengo el poder y ven. Pero no y no y no. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús hace tanto esto? ¿Te has puesto a pensar? ¿Has visto las veces que Dios se topa con personas que están enfermas? Como el paralítico de Betsaida que le dice, ¿quieres ser sanado? ¿Y qué es lo que dice? No puedo. ¿Por qué? Porque habían sido esclavizados por su condición, y su condición los llevaba a tener una parálisis emocional, espiritual y una percepción de ellos mismos. O sea, su voluntad estaba completamente quebrada. Y cuando Jesús les hace la pregunta, es porque quiere sanar algo antes que sus ojos físicos. Él quiere restaurarles la voluntad, porque los ciegos no tenían voluntad. A los ciegos les decían lo que tenían que hacer, decir y dónde estar para dar lástima. Jesús no pregunta porque no sabe, no porque no sepa, pregunta porque ama demasiado como para tratar a alguien como Jesús hace la pregunta no porque no sepa, sino porque ama a las personas tanto que se rehúsa a tratarlas como un objeto sin voluntad. Y Jesús dice, les voy a restaurar su voluntad, los voy a dignificar. Y cuando Jesús le pregunta, los está dignificando. Les está diciendo, tú eres a la imagen y semejanza de Dios. Y cuando los está tratando así, ¿qué está haciendo? Está sanando su corazón, está sanando su alma, está sanando. Cámbiame ese tono, por favor. Está sanando su alma, está sanando su alma. Así que la pregunta de Jesús restaura su dignidad, activa la fe de ellos. Porque primero estaban clamando hijo de David, pero cuando les pregunta hace que ellos confiesen lo que ellos desean. Y ese es un principio para vivir una vida activa de fe. No solamente vivir confesando, sino vivir declarando lo que estás anhelando y lo que Dios está poniendo en tu corazón. Jesús hace que su deseo sea revelado y honra la voluntad de la persona. Y ahí vemos por qué Dios no se mueve por lástima. Dios se mueve, escúchame bien, Dios se mueve por compasión. Y hay gente que está en esa condición, que sigue rehusándose a rendirle su vida al Señor. Y mientras las personas no rindan su voluntad, Jesús, gracias, no puede operar. Así que Jesús restaura su dignidad y su voluntad y prepara sus corazones para lo siguiente, para que lo puedan seguir. Así que ahí te va la revelación. El primer milagro no fue que los ciegos vieran. El primer milagro fue que los ciegos recuperaran su voluntad. Y Dios el día de hoy quiere restaurar la dignidad de muchas personas que el día de hoy nos sentimos indignas. Yo cuando me acerqué a Cristo en los primeros días,
mi vida, yo no me sentía digno de ir a la iglesia. No me sentía digno de estar en su presencia. No me sentía digno de venir, porque decía, yo soy un hipócrita y mi vida está hecha a pedazos. ¿Cómo alguien como yo puede recibir la gracia que Dios me dice, que me ofrece? Pero esas son mentiras de Satanás que te dicen que no eres suficiente. Sabes, no somos suficientes. Tú y yo somos los ciegos en esta historia. Tú y yo somos los que no podemos ver. Pero puede el día de hoy nacer un clamor en tu corazón de decirle a Jesús: Jesús, hijo de David, ven a hacer lo que yo no puedo hacer. Así que número 3, Jesús forma discípulos y no consumidores espirituales. Y aquí me encanta que Jesús, porque Jesús va en progresión. La religión te dice, primero haz y luego Dios hace. ¿Estás de acuerdo? Y luego muchos pastores dicen, bueno, no le pidas a Dios, no vengas a Dios a buscar lo que Él te puede dar. No, sé consagrado, sírvele. Y yo, esta teoría en mi vida está haciendo, esta revelación o no sé cómo llamar, interpretación está cambiando. Llegamos a Dios rotos, llegamos a Dios quebrados. No está mal decirle a Dios: estoy quebrado y necesito de tu intervención. Escúchame bien, no está mal. Muchos pasajes y personajes en la Biblia veo a personas acercándose a Dios por interés. Y si el día de hoy tú eres esa persona, escúchame bien, Dios no te va a rechazar por tener un interés, que Él haga algo a favor de ti. Hello. Dios no te va a rechazar, porque primero Dios te sirve y después tú le sirves. Primero Dios te ama y después tú le amas. Primero Dios se aparece, interviene y te restaura. Y ya con un corazón restaurado y una vista restaurada, entonces sí le puedes seguir. Y esto es lo que me encanta de cómo es que Jesús opera, porque Jesús siempre nos va a llevar al otro nivel. Jesús no te va a dejar en donde estás. Sabes, también la condición de ser ciego era prácticamente cómoda. ¿Por qué? Porque dependías de los demás y te sentabas junto al camino y estabas sentado esperando la limosna. Estaban sentados. Pero después de que Jesús los sanó, dice que se produjo algo en ellos. Y lo que produjo en ellos fue seguirlo. Dice, al instante ellos le siguieron. Ahora, ¿cómo es que yo estoy? ¿Quién está leyendo la Biblia en un año? Un año en la Biblia. A mí me está desafiando ese proyecto. Y Dios la estoy leyendo con unos ojos de misericordia que yo digo, Dios, me está haciendo sensible. Y me hace sensible porque soy insensible a las necesidades. Y muchas veces cuando ya pasas mucho tiempo en la iglesia, esa es una de las cosas que más nos puede suceder: ser insensibles a las necesidades de los demás, ser insensibles a los que no conocen de Él, ser insensibles. Y pues decimos, venimos a la iglesia, la música está espectacular, el mensaje del pastor ni se diga. No se crea. No. Bueno, ahorita soy un de lo vil y menospreciado. Amén. Gracias, bro. Gracias por darme humildad. Necesito humildad. Entonces, Jesús no dice, bueno, vamos aquí a ponernos aquí en la iglesia y todo el rollo, jaja. No, escúchame, no, lo que debe producir una relación con Cristo es misericordia. Lo que debe producir un caminar con Dios no es un conocimiento más grande intelectual de Dios. Jesús dijo, y conocerán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Jesús nos llama no a amar solamente a los que nos pueden amar en respuesta, que en ocasiones es muy difícil. ¿A poco no? O sea, amar a tu esposa te conviene, porque si la amas va a estar feliz, y si la mujer está feliz, toda la casa está feliz. ¿Están sencillas las matemáticas o no?
Pero hay veces que te cuesta amar a tu esposa, aunque el amor a ella te beneficia a ti. ¿A poco no? Pero Dios dice: no quiero que ames a los que te convienen amar por la respuesta que tú vas a tener de ellos. Ama a tus enemigos. Wow. Ama al que te traicionó. Por eso Jesús se lleva las cosas a otro nivel. Por eso esa es la parte desafiante del mensaje. Jesús te puede sanar, sí. Es más, yo he visto gente que Dios la sana, que Dios la prospera, y luego se olvidan de Dios. Lo he visto, mira, decenas de veces. Y está bien, pues, ¿qué te digo? Pues no es, y luego estamos, no, es que Dios te bendijo, ¿y por qué te? No, mira, es tu vida, es tu voluntad, y tú vas a hacer con lo que, tú vas a rendir cuentas. Sí, estamos de acuerdo. Y si se van, no nos vamos a enojar, no, tú eres libre de hacer lo que quieras. Esta es una iglesia de puertas abiertas. No nos debemos nada más que amor. Amén. Pero Jesús siempre nos llama al otro nivel. Jesús nos llama al otro nivel. Esta es la respuesta natural de alguien que ve con ojos a Jesús. Seguirlo. Ellos estaban cómodos, sentados junto al camino, pero ahora Jesús los llama y ellos lo siguen. ¿Y lo siguen a dónde? A Jerusalén. Entonces todo el contexto histórico nos marca toda la historia de la Biblia. Jesús viene a encontrarse con los que la sociedad rechaza, los restaura, los sana, los bendice, los sana, los incorpora de vuelta. Y después, ¿qué sigue? En respuesta a su fidelidad, nosotros le seguimos. ¿Y a dónde le seguimos? Al palacio, a la mansión, a los lugares chidos. Eso puede incluir. Y si sucede, qué bueno. Pero en este caso los discípulos se fueron a Jerusalén, donde representaba la muerte y la crucifixión de Jesús. Y vemos como una historia, vemos todo el panorama de la Biblia en 4 pasajes, en 5 versículos. Porque Jesús dijo: el que quiera ser mi discípulo, número 1, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme todos los días. Dale un fuerte aplauso al Señor. Así que esta iglesia, yo quiero que crezca en misericordia. Tenemos el desafío en marzo. Tenemos el desafío en marzo de el Día del Amigo. Y yo estoy orando para que en el mes de marzo esos domingos exploten y lleguemos a más de 1000 personas que escuchen el mensaje de salvación. 1000. Yo estoy orando, Señor, 1000. Quebremos la barrera del 1000 y decimos los números porque cada persona para nosotros son familias que son restauradas y tocadas por Cristo. Así que, ¿por qué no cierras tus ojos? Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Señor, el día de hoy venimos delante de ti porque queremos verte con los ojos que estos 2 ciegos te vieron. Reconocemos nuestra condición que tenemos delante de ti, impuros, rechazados, marginados, pero sabemos que el mensaje del evangelio viene precisamente para restaurarnos delante de ti. Si el día de hoy quieres ver con los ojos que vieron estos 2 ciegos y quieres seguir a Jesús y recibir el perdón de pecados que Dios tiene para ti, yo quiero animarte a que el día de hoy puedas levantar tu mano. Y levantando tu mano estarás declarando tu dependencia. Estarás gritando como los 2 ciegos dijeron: Hijo de David, ven a mi vida, quiero ver. A la cuenta de 3, 1, 2, 3, puedes levantar tu mano. Increíble, increíble, increíble,
increíble. Ahí con la mano levantada, quiero orar por ti. Y quiero que me acompañes a hacer esta oración donde reconocemos y confesamos con nuestra boca quién es el Señor. Y di conmigo: Señor Jesús, el día de hoy reconozco que tú eres el Señor. Reconozco que eres mi Dios, que murió por mí en la cruz del Calvario. Ven y toca mis ojos para que te pueda ver con claridad, y que mi corazón arda por ti. Perdona mis pecados, perdona mis imperfecciones, perdóname las veces que no te he seguido y me he creído autosuficiente. El día de hoy, por gracia, recibo el amor, recibo la gracia y recibo el perdón de mis pecados. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Dale un fuerte aplauso al Señor. Venga. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Señor. ¿Por qué no te pones de pie? Gracias, Señor. El día de hoy te adoramos y levantamos tu nombre en alto, Señor. El día de hoy queremos declarar que no hay otro nombre en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. El día de hoy declaramos que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas, es el Señor de nuestras familias, es el Señor de nuestros hijos. Y el día de hoy queremos confesar, como lo hicieron esos ciegos: Señor, Hijo de David, ven a nuestras vidas. Por eso el día de hoy comenzamos a decir: Señor, en el nombre de Jesús, el nombre sobre todo.